Mercedes Vigil, nuestra querida y esperada columnista de cada jueves. ¿Cómo andás, Mercedes? Buen día. ¿Qué tal? Linda canción, preciosa canción. ¿Cómo están ustedes? Y qué historia que tiene detrás, ¿eh? En fin. Es que toda canción, todo poema, siempre en general tiene una historia que a veces supera la belleza o no de la canción, ¿no es cierto? Solo hay que detenerse en este mundo tan globalizado y sentarse a pensar en lo que hay detrás de cada cosa, ¿no? Eso es fundamental. Hoy teníamos que hacer un anuncio, ¿no es cierto, Neri? Sobre los libros. Contá tú cómo va a ser la dinámica y yo después cuento cuál es el primero. Bueno, yo quería dejar para el final de tu columna esa expectativa, pero bueno, ya que la tiraste, porque ayer la difundimos a más de 5.000 contactos que tenemos en el WhatsApp. Son creo que 19 o 20 grupos con 256 integrantes cada uno. Y muchos de ellos, entre ellos muchos compañeros del WhatsApp interno de Estado Situación, queriendo hacer uso, y yo diría más bien abuso de la condición de tales, pidiendo por favor que dijera de qué se trataba ese anuncio que nosotros en la promoción del programa anoche lo pusimos, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente, idea que va a ser realidad. Nosotros le propusimos en una charla que tuvimos ayer con Mercedes, que es la biblioteca Mercedes Vigil, es decir, todos los libros escritos hasta ahora por Mercedes, empecemos a regalarlos uno a uno, semana por semana, a través de sorteos, obviamente, porque es imposible a los miles de oyentes que tiene de Estado Situación poder hacerlo. Cada semana, a partir del lunes que viene, entre todos los mensajes que lleguen esa semana, ya sea por Facebook, ya sea por WhatsApp, ya sea por SMS, bueno, los viernes, al final del programa, sortearemos y el que gane, cada semana irá ganando uno de los libros, de todos los libros que componen hasta ahora lo que podríamos llamar la biblioteca Mercedes Vigil, en un acuerdo especial con Random House Mondadori, la vieja editorial sudamericana, tanto tiempo dirigida por mi querido buen amigo Luisito Sicas. De eso se trata, ¿no es así, Mercedes? De eso se trata y bueno, me parece bien interesante porque es una forma de devolverle a toda esa gran comunidad que permanentemente nos alienta después de escucharnos, es una forma de retribuirlo, de retribuir esa sensación de compañía que siempre nos dan, mandándonos miles de mensajes comentando las columnas, ¿no? Yo había pensado, va a haber varios ejemplares de todos los títulos, pero había pensado que para la semana que viene era bueno comenzar con Clara la Loca. Clara la Loca es un libro que por supuesto tiene su libro de oro, pero que además narra no solo la peripecia de Clara García de Zúñiga, que fue la heredera más rica del Río de la Plata en el siglo XIX, y que pinta una sociedad muy particular y cómo ella intentó sortear todas las dificultades hasta convertirse hoy en el fantasma más célebre de Montevideo, con su famoso cuadro de Blanes en el Museo Blanes, ¿no? Entonces nos parecía que era bien bueno empezar con Clarita, ¿no? Mirá qué historia esa, contale un poco más, ¿no? El fantasma más famoso de Montevideo. Justo hoy cuando José Ripoll hablaba y rescataba el cementerio del Buceo, acá cerca donde yo vivo, acá se tejen muchas historias del famoso fantasma ligados al cementerio del Buceo. Y vos hablás de Clara García de Zúñiga, personaje de del primer libro que vamos a regalar a partir de la semana que viene. Contame un poco más eso. Clarita fue casada a los 13 años con el hijo de un político muy influyente argentino que fue Facundo Zuviría, y su hijo, que también fue político argentino, fue quitándole desde jovencita la mayor parte de su fortuna, hasta que al final le inició un juicio de locura, porque en aquel momento Clara, estamos hablando de la década del 60 del siglo XIX, no existía la medicina legal y tampoco existía la psiquiatría. Entonces, si tú querías administrar tus bienes, o querías venirte a Montevideo con un hijo, o querías discutir cómo tu marido gastaba tu fortuna, era bastante fácil iniciarte un proceso
para aislarte y definirte como loca. Vamos a entender que yo cuento además en el libro cuáles eran los parámetros con los cuales los jueces se valían, que no eran ni más ni menos que los límites de la Santa Inquisición de la Edad Media, para declararte la muerte civil. Y además, Clarita... Inválida mentalmente. Sí, Clarita vivió los últimos años de su vida encerrada en el mirador de su casa de veraneo, que hoy es el Museo Blanes. ¿Y ahí se transformó en fantasma? Época, Neri, era una época en la cual, por ejemplo, el arroyo Miguelete en invierno crecía y llegaba a inundar la planta baja, con lo cual el martirio y el encierro de Clara fue de antología, y por eso es que se han suscitado a través de la época y de la historia hasta nuestros días sucesos extraños en esa casa, y hay quien dice que todos esos sucesos se deben a que Clarita no murió definitivamente, sino que sigue reivindicando su derecho a la libertad en su casa de veraneo, que vuelvo a decir es el Museo Blanes. A ver, ubicalo bien a dónde se encuentra el Museo Blanes, digo, por si paso por ahí. Frente al arroyo Miguelete, el Museo Blanes. ¿Ahí en el Prado? Al costado del jardín japonés, que recuerdas sí. que lo recicló la Embajada de Japón hace unos años. Es un museo icónico porque era la casa de Clara García de Zúñiga. Pero además en el libro cuento cómo, para quitarle el dinero y además la administración de la familia y a sus hijos, intervinieron muchas personas importantes, entre ellos presidentes como Julio Herrera Llobes, el dictador Latorre, el presidente argentino Carlos Pellegrini. Se armó toda una conspiración real que está probada en el libro, además por hechos y sucesos históricos, que terminaron con la mayor heredera del Río de la Plata del siglo XIX confinada en un altillo y con una historia absolutamente triste. Increíble. E injusta, ¿no? Increíble lo que estás contando, sí. La verdad que la inmensa mayoría de los uruguayos no tenían ni idea de esto, entre ellos yo. Lo que va a ser la expectativa por tu libro, que ya está generando muchos mensajes, como este de Daniela de Mariscala, departamento de La Valleja, dice: Neri, los del interior vamos a participar. Sí, claro, Daniela. El que gane, gane, y así viva donde viva, lo pondremos en el correo, nos mandan la dirección si es del interior, y si es de Montevideo trataremos nosotros personalmente, y a ver si Mercedes nos puede acompañar a llevarles a su propio domicilio. Me imagino lo que va a hacer esa familia, si es de acá de Montevideo, si es que Mercedes nos puede acompañar a llevarle el libro, ¿no? De tener un libro firmado, autografiado por la mismísima Mercedes Vigil. Daniela Anastasia dice: Neri, excelente idea, aplaudo, porque si no gano igual me sirve de guía para ir comprándolos. Muchísimas gracias. Es promover cultura. Además, la idea de que fuera Clara el primer libro obedece a poderles contar además que ustedes saben que desde que salió el libro ya hace casi 10 años, permanentemente me convocan jóvenes. Hay grupos de jóvenes de liceos privados y públicos que han hecho club de fans de Clarita y lo leen en conjunto porque es un libro, también El alquimista de la Rambla Wilson. Tengo varios libros que han abrazado los jóvenes, pero Clarita, los jóvenes se identifican mucho con el cuadro del Museo Blanes, con lo que acontece allí. Entonces me pareció bien interesante empezar por Clarita. Mirá vos, Ricardito Reyes dice: vivo frente al Prado. El Museo Blanes es un paseo obligado, lleno de reminiscencias, y se queda en Millán. Rosario también dice: sí, acá al lado del arroyo Miguelete. Marito Hornos desde Mercedes dice: conocía esa historia, Neri, la vi en un programa de historias urbanas de Montevideo. Bueno, esto, como insisto, ha generado una enorme cantidad de mensajes. Bueno, insisto para los del interior que me siguen preguntando lo mismo: si alguien del interior gana o los libros que iremos sorteando semana a semana de Mercedes, les llegarán vía correo, no tengan ningún tipo de problemas, y si es de Montevideo los llevaremos nosotros e invitaremos a Mercedes si es que nos puede acompañar. En total, hoy, sin sumar los libros que vas a escribir, obviamente, o que estás escribiendo, ¿cuántos libros integran tu biblioteca creativa, Mercedes? Los
de Random House la biblioteca Mercedes Vigil de Random House son como 18 libros. La verdad 18. Es que ya he perdido la cuenta, y esto no es presunción, es edad. Me estoy poniendo mayor y me estoy olvidando de los números. Pero además el mes que viene, para el Día de la Madre, sale un nuevo libro que es El lugar vacío, que lo vamos a comentar y lo vamos también a sortear, por supuesto, cuando sale. Recuerdo un libro que me regalaste personalmente, autografiado, sobre Facundo Domingo Sarmiento. Sí. Que fue sublime, sinceramente. El Loco también lo vamos a sortear. El Loco es la historia de Domingo Faustino Sarmiento y Aurelia Vélez Arfield. Es la historia del derrotero por cambiar la educación desde los Estados Unidos, que viajó, donde tomó contacto con la educación liberal, luego lo hizo en Chile, luego en Argentina. Increíblemente, Sarmiento conoció a José Pedro Varela. ¿Sabés que Sarmiento conoció Buenos Aires mucho después que Montevideo y que Santiago de Chile y que Valparaíso? Porque fue gran maestro de nuestro José Pedro Varela y viajaron juntos en el barco que retornaba a Estados Unidos. Por supuesto, pero como estaba Rosas en Buenos Aires, le estaba vedada la entrada a Buenos Aires a Sarmiento, y lo pudo hacer recién cuando Rosas se retiró del poder. O sea que bueno, pero vamos a ir comentando un poquito cada uno de los libros, mezclado con algún tema de actualidad. Hoy les quiero hacer un comentario, porque sé que queda poco tiempo, para que los oyentes busquen información, porque la información que les voy a dar está en las páginas de la OEA, está en las páginas de Naciones de las fundaciones internacionales. Estoy hablando de la Agenda 2030. ¿Sabés, Neri, que me di cuenta que muy poca gente sabe lo que es la Agenda 2030? La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fue suscripta por todos los países que integran Naciones Unidas, incluyendo el nuestro. ¿Qué es la Agenda 2030? La gente no lo sabe, pero los datos, si ustedes lo digitan, están los 17 objetivos. El tema es repensar de qué se trata esto. Todos conocemos el grupo Bilderberg, que es un grupo que reúne a los magnates del mundo, a los megamagnates. Esto es Bill Gates, Soros, los dueños de Amazon, los dueños de Twitter, y este foro, que es el foro económico, que se le dice el foro de Davos, porque se reúnen en una población suiza de ese mismo nombre, elaboró una serie de objetivos para los que se obligaron todos los países de la ONU. Entonces, en el 2030, esto nos va a regir. Si ustedes quieren saber un poquito más, se darán cuenta que en septiembre del año pasado salió un libro del fundador del Foro de Davos, que no es ni más ni menos que el empresario alemán Klaus Schwab, que se llama COVID-19, el gran reseteo o el gran reinicio, según como lo traduzcan. Ese libro es la guía de cómo los países deben proceder para llegar a aplicar en el 2030 la agenda. Tengan en cuenta que Schwab dice textualmente: debemos construir unos cimientos totalmente nuevos para nuestros sistemas económicos y sociales. Lo que está anunciando Schwab, y esto está públicamente, es que vamos a ingresar a la cuarta revolución industrial, que es el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es un movimiento internacional que tiene como objetivo transformar la condición humana mediante el desarrollo y la fabricación de tecnologías ampliamente disponibles para mejorar las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico. Se darán cuenta que esto es un poco peligroso, y es más peligroso cuando las declaraciones de este foro están firmadas por las estrellas del control social del siglo XXI, que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Y te diría que se adelantó 10 años esa agenda, ¿no? Por supuesto, se adelantaron mucho más.
Sí, La sí. propuesta es, y está en el libro, y además está en la página de la ONU, es resetear al capitalismo. Tras 18 puntos que a veces en su inicio parecen loables, como controlar el calentamiento global o buscar la igualdad, está la frase temible que es resetear el capitalismo. No es casual que en la última reunión del Foro de Davos, que fue en febrero, en el mismo Davos, el invitado de honor fue el presidente de la República Popular China y secretario del Partido Comunista Chino, que fue el orador especial en la inauguración de ese foro, y propuso realmente, y lo pueden encontrar en su alocución, eliminar el capitalismo y cambiarlo por un socialismo moderno. Habló, y el libro y la declaración del Foro de Davos también lo hablan, de crear una gobernanza mundial que sea supraestatal. Esto es, desde el 2030, porque ya lo firmamos, los países del mundo, sobre todo de Occidente, van a quedar sometidos a un supragobierno que nos van a decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. En definitiva, resetear el capitalismo según Jinping, que es el presidente de la República Popular China, y recuérdese que él está al frente de una de las revoluciones más sangrientas de la era moderna, como fue la Revolución Comunista China. Sí, por eso te iba a corregir, ¿no? Es el dictador de China, ¿no? Absolutamente, pero yo lo leo como lo presenta la página web para que todos los oyentes puedan encontrar fácilmente de qué estamos hablando. Además, a todo esto que fue firmado en el 2017, se suma, como dije, el libro de Schwab, de este economista alemán que fue el fundador del Foro de Davos, que dice, se llama Pandemia de COVID, Gran Reseteo. Esto es, él explica cómo el advenimiento de la pandemia va a ser un acelerante para que los estados vuelvan a ese tipo de colonialismo que describe perfectamente y está escrito. Esto no es una idea de conspiración. ¿Se puede encontrar ese libro acá en Uruguay, en las bibliotecas, sí, en las librerías uruguayas? Sí, en Uruguay, pero en Amazon lo pueden conseguir. Inclusive las principales declaraciones que están en el libro las ha hecho Schwab en infinidad de entrevistas que le hicieron alrededor de la celebración en el mes de febrero de este año de la reunión del Grupo Económico Mundial. Entonces, estamos asistiendo a un grupo que es el Grupo Bilderberg, que es el grupo que no reúne a los sabios, a los demócratas, a los curas o a los rabinos, reúne sencillamente a los millonarios del mundo. A los que mandan en el mundo. Sí, entonces por eso digo que se pretende, y lo lees alrededor de los 18 ítems disfrazados por algo emocional, pero siempre vuelven a la gran gobernanza global. Esto lo dicen, lo suscriben, lo aplauden y lo escriben. No es susceptible de decir esto es conspiración, no, te lo están diciendo. Crearon una gran gobernanza que va a empezar a regir en el 2030, en la que los ciudadanos no tenemos arte ni parte, y en la que declaran, y el libro también subyace en el libro, que la democracia está siendo muy imperfecta. Si a las críticas al sistema democrático y republicano que en Occidente abrazamos, las sumamos a que el dictador más férreo del siglo XX y del siglo XXI fue el invitado estrella para explicarnos cómo nos debemos comportar, volvemos a un colonialismo extremo en el cual las repúblicas van a tener acotado y muy acotado las decisiones que tomen desde el 2030 en adelante. Impresionante tu columna. Cosa, y quiero terminar un poco con esto para que ustedes lo busquen en internet. Hace un año salió un
video hecho por el grupo de Davos y por el Bilderberg, en el cual se hablaba maravillas de la Agenda 2030. Y entre las cosas que decían, y ustedes lo van a encontrar, dice textual: en el 2030 no poseerás nada y serás feliz. Mira. Esto atiende a uno de los 18 postulados de la Agenda 2030 que habla de eliminar la propiedad privada, pero eliminar la propiedad privada de forma personal. Esto es un empujón más para que el 95% de la propiedad privada ya está en manos de los mismos que se sientan en el grupo de Bilderberg a decirnos que nosotros como personas desde el 2030 vamos a ser muy felices, aunque no podamos, entre otras cosas, tener propiedad privada. Esto es peligrosísimo. Mercedes, lamentablemente ya estamos en hora de la columna. ¿Perdón? Sí, te decía que ya estamos en hora de cierre. Entonces, yo lo que apelo a los oyentes, que sé que tenemos un grupo de oyentes muy reflexivo y muy inquieto, que busquen la última reunión del grupo de Davos, que fue en febrero de este año, las declaraciones de Xi Jinping, el dictador chino, y la propuesta del gran reseteo. Búsquenla, porque no se trata de tirar datos que no se pueden encontrar. Todo esto está declarado. Sucede que los grandes medios de comunicación han desviado la atención de todos los ciudadanos en pequeñas batallas y no se dan cuenta que estamos perdiendo una guerra de enormes dimensiones. Te mando un abrazo y te despido hasta el jueves que viene. Un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana, ¿eh?